Profesor Jair Ayala, este es el cuarto intento de grabación de este video sobre el texto Second Language Acquisition Recognizing Theories de la doctora Vera Meneses. Quiero que se vea esta imagen, que fue como el primer esbozo de lo que va a ser mi planteamiento frente al texto. En su reconciliación de teorías, la señora Meneses empieza por mostrar, yo lo trabajé desde un cuadro conceptual, las 8 teorías que han sido más importantes en el desarrollo de lo que para ella es una nueva visión en la adquisición de la segunda lengua. Voy a ampliarlo un poco desde esta otra imagen para esbozar simplemente los aspectos más importantes de las 8 teorías que he mostrado de aprendizaje de lengua hasta el momento, ¿no? El conductismo, algunas realidades, el estímulo-respuesta, el condicionamiento, perdón, del comportamiento. Acá pues también está un poco lo que tiene que ver con la repetición mecánica de estructuras. La doctora eh, Meneses eh, señala que es importante tener en cuenta, gracias al conductismo, es que existe la investigación en la interferencia de la primera y la segunda lengua en el momento de la adquisición. Tenemos también la aculturación, que fue escrita por Human. Esta aculturación tiene que ver con la interacción social y psicológica del aprendiz con el grupo de la segunda lengua. Se refiere aquí el autor a que en el momento en el que esté más compenetrado y esté más cerca desde la parte psicológica, grupo de la lengua de la cual está aprendiendo, entonces los resultados van a ser muchísimo mejores. Tenemos luego al señor Chomsky, su gramática universal, dice que el ambiente, ¿cierto? El input que nos da el ambiente, que puede ser la inmersión, por eso está conectado con esta, no es suficiente, que el lenguaje es innato al ser humano, que todos venimos con un sistema gramatical, y la, él lo llama la herramienta de adquisición del lenguaje, Language Acquisition Device. Pasamos luego a Krashen con su hipótesis de la comprensión, también se llama modelo monitor, en donde el aprendizaje se hace de una manera consciente y la adquisición del mismo es inconsciente. La explicación que hace es que la adquisición se da de una manera lineal y que las estructuras que se adquieren se dan en un orden predecible, lo que no quiere decir que las estructuras más sencillas sean las que se adquieren al comienzo de la adquisición de la lengua. Él pone el ejemplo del presente simple, la S del presente simple para las terceras personas en el aprendizaje del inglés. Este es un modelo que eh, relaciona muchísimo la parte de la conciencia del aprendizaje. Entonces también está acá conectado de alguna manera con la postura metalingüística de lo que es el output comprensible y de la hipótesis de la interacción. Acá, en la hipótesis de la interacción, Hatch dice que el input, lo contradice, no es suficiente, que se necesita la interacción para negociar significado, ya que este es el fin de la misma interacción. La autora Meneses resalta de esta hipótesis que involucre factores innatos y del ambiente, que los empieza a mezclar, que los empieza a relacionar. Me llamó la atención la conexión que pude encontrar entre estos dos postulados, ya que para el output de la hipótesis de interacción es importante la práctica para tener conciencia del aprendizaje, así poder desarrollar una metalingüística. Esta teoría del output comprensible la trabajó Wayne. Luego aparece Vygotsky, teoría sociocultural, en donde se ve el aprendizaje como un proceso mediado socialmente con los miembros de la cultura. Este se desarrolla, desarrolla el lenguaje
mediante la imitación, la negociación de significado, que vemos también en la hipótesis de la interacción y en el output comprensible, y acá encontramos el aprendizaje colaborativo. Utiliza el término scaffolding, que tiene que ver, que tiene que ver con el utilizar el aprendizaje y a los miembros de la cultura como un escalón en nuestro proceso de aprendizaje. Tenemos finalmente el conexionismo. Este conexionismo plantea la adquisición de la segunda lengua como representaciones mentales. Estas representaciones mentales también muestran que el aprendizaje es una cuestión de redes neuronales y que se da en paralelo, no secuencialmente, no es una cuestión lineal. Eh, Esta parte del conexionismo, junto con el emergentismo, teoría del aprendizaje general de absolutamente todo, analiza las representaciones del lenguaje que emergen en todos los niveles, tanto a nivel consciente como a nivel inconsciente. Es acá en donde la doctora Meneses eh, hace como esa evolución y conexión de todas estas lenguas para decir que la adquisición de la segunda lengua debe ser considerada como un proceso que es dinámico, que no es lineal, ¿sí? Que asimismo debe ser considerada como un conjunto de conexiones que están dentro de un sistema, nuevamente, dinámico, ¿cierto? Como ejemplo, voy a mostrar esta gráfica que ella utiliza. Cada uno de estos elipses muestra, perdón, cada una de estas elipses muestra las estructuras innatas mentales, los hábitos, por ejemplo, la afiliación a determinada lengua, el input, la interacción, el output, las conexiones neuronales, perdón, la mediación sociocultural. ¿Para qué? Para decirnos que la adquisición del lenguaje es un sistema complejo. Este sistema complejo, ¿cierto? Se mueve en dirección ¿hacia dónde? Hacia el límite del caos. ¿Qué es el caos? El límite del caos se considera como la zona de creatividad con el máximo potencial de aprendizaje. Esta imagen representa la zona de creación. Tenemos una estabilidad, el caos, y es acá, en este límite, en este borde, en esta frontera del caos y la parte creativa, en donde suceden para la autora los cambios más importantes en la adquisición del lenguaje, ¿cierto? Acá tenemos nuestro límite del caos, es un proceso dinámico similar ¿a qué? Al caos. Mostramos nuevamente que es el momento óptimo de aprendizaje. Para ella aparece una nueva versión del lenguaje que se expone a través de un Klein. Pasamos a explicar esta imagen. Bueno, se ha ido un poco extensa esta explicación, pero realmente lo más importante viene acá, en la explicación de este Klein. Yo me atreví a tratar de representarlo de una manera gráfica, y es este. Eh, para la señora Meneses, el nuevo lenguaje aparece a partir de ese caos, ¿cierto? Este caos es creado por dos polos. Los dos polos se llaman primera lengua y segunda lengua. Estos dos polos pueden atraer a esa región o repeler. ¿A quién? Al aprendiz, al user, a la persona que está adquiriendo la segunda lengua. La figura del Klein dice que la lengua o el proceso de aprendizaje de lengua se mueve en este eje, en donde puede o acercarse o retirarse, ¿cierto? De esa segunda lengua. Puede adquirirla o dejar de adquirirla por intereses, por input,
por resultados, por conciencia de aprendizaje. Y de eso se trata, el tratar de conectar absolutamente todas las teorías. En el momento en el que cada uno de estos polos empieza a atraer o a repeler, en el aprendiz aparece lo que se conoce como interlenguaje. Por eso lo cruzo de esta manera. Este interlenguaje lo que hace es mostrar que eh, hay unos strange attractors, como algunos factores que atraen más hacia la segunda lengua. Estos strange attractors generan lo que ella llama unpredictable shifts. Estos cambios que no tienen como una predicción, ya que no se puede decir como en la teoría de Krashen, que aparece que es predecible el momento en el que va a aparecer determinada estructura en la cabeza de la persona que está estudiando, ¿cierto? Generan cambios en el desarrollo del lenguaje que no se pueden predecir, acercándose así a un desarrollo de interlenguaje. Así ve la señora Meneses desde la teoría del caos, ¿cierto? O por lo menos esa es mi forma de interpretarlo, la adquisición de la segunda lengua. Ha sido un trabajo bastante interesante. Eh, Sería muy bueno desarrollar un poco más o que ella nos muestre más para buscar la manera de que haya una rotación en este aspecto, que fue mi primera idea. Pero al leer bien el documento, ella dice que siempre se desarrolla hacia bueno, que siempre va a haber un desarrollo del lenguaje, aumentando en este interlenguaje. Es importante y para finalizar, lo que ella dice en este momento que eh, cada fase, por eso la pongo como en una escalinata, de este interlenguaje es similar, o sus patrones son similares, pero nunca son idénticos al anterior. Pude haberlo colocado de una mejor manera, en colores diferentes, pero pues ya este video tiene 12 minutos y es un poco pesado de digerir. Muchísimas gracias y muy feliz día.